Fue director de programas de infraestructura y producción de la Secretaría de Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Es profesor adjunto de la Cátedra de Formulación y Evaluación de Políticas Públicas y profesor adjunto de la Cátedra de Gobierno y Administración de la República Argentina y responsable del programa de fortalecimiento municipal en el marco de dicha cátedra. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina, tiene posgrados en Gestión Sociourbana en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y maestría en Administración de Empresas también por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Eduardo, te dejamos contigo. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Antes de comenzar, vamos a compartir esta presentación que, como ya les comentó Hernán, vamos a hacer entre dos personas hoy. Por favor, confírmenme cuando la estén visualizando. Muy bien. En el encuentro del martes pasado con Torchi, con el doctor Pérez Urbón, comenzamos a desandar un poco este camino y esta conferencia o este ciclo de conferencias vinculados a los gobiernos municipales en tiempos de crisis. Y empezamos con el análisis desde la perspectiva de la decisión política o de la toma de decisión política con la participación especial de los cuerpos deliberativos, de los consejos deliberantes en los casos de los gobiernos locales, y un análisis también desde la perspectiva de la calidad legislativa, o digamos, trabajando y reflexionando en conjunto sobre la calidad legislativa. Hicimos bastante hincapié en esa oportunidad con el tema de la crisis y con la situación de crisis que estamos viviendo, no solamente en Argentina, sino en muchos países de América Latina también, producto de esta pandemia, de este virus que nos tiene a todos, por lo menos en Argentina, encerrados desde hace bastante tiempo. En este caso lo que vamos a trabajar un poco más es reflexionar sobre algunos aspectos fundamentales de políticas públicas en contextos de crisis, ya enfocándonos más en lo que es la ejecución de la decisión, no solamente la toma de decisiones, que es un poco lo que veíamos en la charla anterior. También vamos a tratar de identificar lo que son las principales características de la ejecución de políticas públicas y vamos a reflexionar también y vamos a conocer con un poco más de detalle algunas experiencias que entendemos nosotros pueden darnos alguna pista o alguna orientación de lo que fue gestionar otro tipo de crisis con algunas similitudes. Por supuesto que nada es similar a lo que estamos viviendo, pero algunas situaciones o experiencias de crisis previas nos pueden ayudar a tomar algunas decisiones y ejecutar algunas de esas decisiones en el contexto de la crisis. Como veíamos la vez pasada, crisis en japonés involucra estos dos símbolos que conllevan dos conceptos para nosotros vinculados al peligro, pero también a la oportunidad que ofrece una crisis. Y un poco para no quedarnos estancados en lamentarnos de la crisis que estamos viviendo, vamos a centrarnos un poco más en el criterio y en la idea de oportunidad. Para eso, como les decía, vamos a introducirnos en este concepto de gobierno por políticas públicas, que es una buena forma de gestionar el peligro y de tratar de aprovechar esas oportunidades o la oportunidad que la situación o el contexto de crisis nos plantea. En primer lugar, gobernar por políticas públicas supone desde ya una sociedad más democrática, una sociedad informada, una sociedad plural, abierta, una sociedad participativa, que por supuesto los mecanismos participativos hoy son en general mediados o son bastante intermediados por la tecnología, como es el caso de esta charla, de este módulo. También la disciplina de políticas públicas en la historia se comienza a diferenciar, y por eso hacemos hincapié en el tema de la decisión, se comienza a diferenciar de las ciencias políticas cuando se comienzan a estudiar las decisiones de gobierno.
cuáles eran los actores que estaban involucrados, cómo se arribaban a determinadas decisiones de políticas, por qué se decidían por algunas políticas y no por otras, y de qué manera todo eso involucró o tomó su rol en la gestión de las políticas públicas. Lo que vamos a trabajar bastante en este módulo de hoy es lo que se denomina el enfoque procesal de políticas públicas, que es básicamente un enfoque cíclico, que un poco también habíamos visto la vez pasada con la idea de insumos y productos y qué es lo que hacía un cuerpo legislativo y cómo hacía para que ese producto, ese proceso y ese producto fuera de mayor calidad. Este enfoque procesal, lo que entendemos nosotros, puede contribuir, digamos, a mejorar la calidad de las decisiones del gobierno local y, por supuesto, la calidad de la implementación de esas decisiones. En general, en momentos de crisis, a mí me da la sensación que las decisiones se gestionan de una manera, es normal, es natural, pero se gestionan de una manera un poco caótica. Acá esto es solo un ejemplo que de alguna forma trata de graficar lo que pueden llegar a ser las decisiones dentro de un gobierno municipal a la hora de gestionar un momento de crisis, ¿no? Entonces empiezan a aparecer las distintas secretarías que son parte o que dependen del Ejecutivo Municipal, y cada una de esas secretarías acciona, trabaja o hace algo en momentos de crisis, pero no necesariamente todas hacen algo en el mismo sentido, en la misma dirección, sino que a veces están un poquito encontradas o en posiciones contradictorias. Además de eso, por supuesto, como ya veíamos la vez pasada, está el Consejo Deliberante, que también tiene una dirección y que también trabaja en un determinado sentido. Y además de eso, por supuesto, también tiene que coordinar sus acciones con el gobierno provincial, y eso también genera algún tipo de diferencia de criterios y algún tipo de encontronazo en lo que es la gestión de las acciones. Esto, por supuesto, da como resultado malas políticas o malos resultados para la ciudadanía, y por eso es importante, entendemos nosotros, evitar esto, en donde cada una de las áreas, como decíamos, reacciona y actúa, pero reacciona y actúa sin un criterio unificado, sin esta idea de gobernar por políticas públicas, sin compartir y coordinar esas decisiones entre las distintas áreas, lo que produce que muchas veces se afecte el logro de objetivos generales de gobierno, como ya dijimos, como por ejemplo sería en este caso minimizar los efectos de una pandemia, y que también en muchos casos entendemos nosotros que la gestión por políticas públicas podría contribuir a ordenar un poco toda esta situación un tanto caótica, que muchas veces es la reacción normal de cualquier gestión local a la hora de gestionar una crisis, a la hora de salir a responder en una situación de crisis. Por eso, si bien puede parecer difícil, y entendemos que es difícil, es conveniente a veces, frente a una situación de crisis, reservar algo de tiempo para hacer un poco de análisis, para fijar algunos criterios importantes y fundamentales a la hora de empezar a actuar, y no que nos salga esto que estamos viendo acá, que es bastante caótico, aunque a veces es lo que suele suceder cuando se reacciona a una determinada crisis. El ciclo del que hablábamos, o este enfoque procesal de políticas públicas, consta etapa más, etapa menos de 5 etapas, depende del autor que uno analice, o depende del autor que consulte, pero básicamente consta de estas 5 etapas que estamos viendo acá en pantalla, etapas que se dividen en una parte inicial, en una parte previa de identificación del problema, formulación de alternativas para resolver ese problema, adopción de alguna de esas alternativas o de alguno de esos cursos de acción formulados, implementación de un curso de acción y finalmente una etapa de evaluación. Esto es importante, como ya lo dijimos antes, que entender que se trata de un ciclo, ¿sí? Entonces no se detiene nunca, sino que eventualmente esta etapa de evaluación que vemos acá es una etapa que genera cierta retroalimentación a la primera de las etapas nuevamente, es decir, rectifica o es un momento en el cual se puede corregir o modificar o adaptar alguna política pública para dar continuidad o discontinuar esa política según sea el caso y según se analice de ese proceso de evaluación. Vamos a ir entonces
más rápidamente con las 3 primeras etapas, que un poco también las tratamos en el encuentro del martes, y nos vamos a detener con mayor especificidad en las etapas de implementación y evaluación para luego analizar un caso concreto, como les decía al principio, de una situación de crisis que tocó gestionar y que es lo que va a exponer Augusto Cervo. Las 3 primeras etapas, entonces, como veíamos antes, son la identificación del problema. En esta etapa habitualmente es conveniente definir el o los problemas que se traten de gestionar. En una crisis habitualmente, o en una situación de crisis o de pandemia como la que estamos viendo, habitualmente es más clara la definición y ese problema en concreto supera la priorización de los otros problemas, pero siempre tengamos en cuenta que la gestión pública, la gestión de lo local y la gestión municipal atiende de manera constante y permanente una multiplicidad de problemas. Lo que hace la crisis seguramente es elevar o priorizar uno en particular o algún conjunto de problemas en particular, pero es importante siempre tener en cuenta esta complejidad que se presenta en la gestión de lo público. En este caso particular diríamos, bueno, el primer problema es controlar la etapa de contagio, o intentar controlarla. El segundo problema es sostener a la población más vulnerable. Y el tercer problema, que es un poco de lo que en términos generales se está empezando a conversar ahora, tanto a nivel de gestión nacional como provincial como local, es retornar gradualmente a las actividades y evitar, digamos, que eso genere una escalada en el primer problema, que es controlar el contagio. La formulación de alternativas, como veíamos la vez pasada y un poco orientándonos a las acciones de la gestión local, tiene que ver con formular diferentes líneas de acción que según la magnitud, según su alcance, podemos denominar planes, programas, proyectos. En este caso podríamos hablar de un plan para atender esos 3 problemas que estábamos definiendo en la primera etapa, con diferentes programas cada uno de ellos y proyectos específicos que traten sectorialmente cómo atender a la población más vulnerable, cómo permitir el retorno de algunas actividades que no afecten o que no generen tanta dispersión y contagio. Entonces, de esa manera podemos estructurar una serie de líneas de acciones que, por supuesto, van a estar estructuradas de acuerdo a su alcance y de acuerdo a las prioridades que se establezcan según la identificación de problemas. En la formulación de alternativas es importante, a través de un análisis de prefactibilidad, reducir la incertidumbre de las acciones. Como esto es todo a futuro, aunque estamos permanentemente gestionando el momento y el ahora, la importancia de la formulación de alternativas y de esos análisis de prefactibilidad que se pueden hacer tiene que ver con reducir la incertidumbre de la viabilidad o de las posibilidades de ejecutar un conjunto de líneas de acción, un conjunto de programas, un conjunto de proyectos que atiendan estos problemas definidos e identificados. La vez pasada, el martes, habíamos visto desde la perspectiva de los cuerpos deliberativos lograr, digamos, que esas alternativas que se formulan y eventualmente las alternativas que se aprueban sean sustentables en el tiempo, esto es decir, que logren consensos importantes, no solamente hacia adentro de un cuerpo deliberativo, sino también con la ciudadanía, que sean viables desde el punto de vista jurídico, político, social, económico, fáctico, y además que sean oportunas. Y esto es como llegar con una campaña de vacunación, y justamente ahora estamos todos pendientes de una posible vacuna, llegar con una campaña de vacunación cuando ya pasó la etapa del contagio no es oportuno. Entonces también las acciones y las alternativas de acción de políticas públicas tienen que ser oportunas. En esto un poquito de teoría nomás. En general hay 2 grandes modelos de formulación de políticas públicas, las que se denominan habitualmente políticas públicas racionales, que tienen que ver con políticas públicas innovadoras, que rompen o cambian completamente lo que se venía haciendo en una temática hasta un determinado momento, o políticas públicas incrementales, que tienen por objetivo analizar qué es lo que se está haciendo y adecuar o tomar algunas pequeñas acciones de rectificar algunas de esos proyectos o el alcance de esos proyectos para continuar prestando algún tipo de
servicio o algún tipo de prestación desde la perspectiva de lo público. Para la adopción de las políticas, ya sea planes, programas o proyectos según el alcance que se defina, se pueden, como decíamos antes, adoptar una o un conjunto de alternativas de acción, siempre de acuerdo a la disponibilidad de recursos, como vamos a ver también más adelante, y como debería ser parte de ese análisis de viabilidad económica y fáctica que tenemos que hacer a cualquiera de esas alternativas. Es posible que necesitemos para diferentes acciones o para diferentes programas o para diferentes proyectos, diferentes instrumentos para adoptar una política. Puede ser que para algunos casos necesitemos unas ordenanzas, puede ser que necesitemos decretos, puede ser que necesitemos resoluciones. Y lo importante de destacar en esta idea de ciclo o en esta idea de enfoque procesal de políticas públicas es que habitualmente en la crisis no hay mucho tiempo para pasar por todas estas etapas. Entonces, habitualmente en un contexto de crisis, la política empieza acá, empieza en la adopción. Habitualmente esa situación un tanto caótica que describía yo al principio, que es en donde todos tratan de reaccionar sin demasiada coordinación y tratando de atender esa situación de crisis, lo que sucede muchas veces es que la adopción de la política se haga en un muy breve lapso, en un muy breve plazo, y a partir de ahí se comience a implementar. Grandes políticas que se han dado, por lo menos en nuestro país, en Argentina, a nivel federal, fueron en muchos casos decididas en muy poco tiempo, y eso no significó que después, en algún momento, se hubiera completado el ciclo, se hubiera identificado adecuadamente el problema y se hubieran pasado por todas estas etapas. Por ejemplo, concretamente la asignación universal por hijo, que se tomó la decisión allá por 2002, se hizo con otro programa que se llamaba de otra manera, digamos, pero lo que fue originalmente esa política, se hizo en un plazo muy breve para el impacto que tuvo y para el alcance y el programa de la magnitud de la que fue. Pero entonces, en situaciones de crisis es importante tener en cuenta que muchas veces la decisión política comienza prácticamente en el momento en que se adopta algún curso de acción para atender una situación de crisis. La cuarta etapa de este ciclo es la etapa vinculada a la implementación de un curso de acción. Y esta implementación, yo siempre digo que para mí, o desde mi punto de vista, es la etapa más sensible, porque de alguna manera es la que busca resolver el problema. Y resolver lo pongo siempre entre comillas, porque en políticas sociales hace ya bastante tiempo que nos convencimos, o por lo menos yo me convencí, de que es imposible resolver un problema en los mismos términos en los que uno considera la resolución matemática de un problema. Uno puede aplicar un montón de esfuerzos para atender problemas, pero es prácticamente imposible resolver problemas en términos sociales porque, como también veíamos la vez pasada, como veíamos en el encuentro del martes, muchas veces los intereses de la sociedad a la que estamos tratando de resolverle ese problema son intereses contrapuestos, son heterogéneos, a veces hasta contradictorios, y por esa manera, por esa razón, uno lo que hace es trabajar los problemas, reducir los niveles de conflictividad y ofrecer algún tipo de solución que deja medianamente conformes a las partes, pero eso no supone bajo ningún aspecto que se han agotado todas las demandas de la sociedad en todos los sentidos posibles, y esto es lo que veíamos un poco también en la charla del martes con Torchi. Para la implementación del curso de acción o del conjunto de acciones que se haya decidido, que se haya adoptado, es importante tener en cuenta, para evitar esa situación caótica que veíamos al principio, cuantificar esos objetivos o cuantificar de alguna manera lo que se formuló en términos de objetivos en metas concretas, metas más medibles y alcanzables en un lapso más corto, y darle seguimiento a esas metas, es decir, llevar adelante un monitoreo de esas metas para saber si efectivamente, en la medida en que nosotros estamos intentando resolver ese problema, nos vamos acercando hacia ese objetivo, o si podemos o debemos aplicar algunos mecanismos de mejora o de acelerar algún tipo de medida porque no vamos a alcanzar el objetivo en el tiempo pensado o previsto.
Es importante también y absolutamente necesario en la implementación de las acciones o de las políticas públicas para resolver este tipo de problemas o para atender una situación de crisis, disponer de los recursos necesarios. ¿Sí? Cuando hablamos de recursos necesarios, pensemos en todos los recursos. Muchas veces, obviamente, lo que más se pone de manifiesto es el recurso monetario, el recurso financiero. No hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para lo otro. No solamente para implementar exitosamente una política pública necesitamos dinero, necesitamos un presupuesto, necesitamos organizaciones, necesitamos capacidades humanas, necesitamos también estar bien informados e informar bien, y todo eso es absolutamente esencial a la hora de lograr una exitosa o una adecuada implementación de una política pública. Por ejemplo, cuando digo necesitamos recursos organizacionales, es posible que frente a una crisis sea lo más conveniente constituir un comité de crisis que sea el que toma decisiones con información de primer nivel y actualizada, y que ese comité de crisis sea el que ordena las acciones y sea el que de alguna manera coordina las acciones entre distintos niveles y entre distintos estamentos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta también lo organizacional, además de lo financiero, además de los recursos humanos, y como decíamos antes, para la implementación de cualquier política pública, y más todavía en un contexto de crisis, es absolutamente central la información, contar con información adecuada. Además de eso, para gestionar cualquier tipo de crisis hay que atender adecuadamente lo que denomino acá coordinación vertical. En un contexto federal, como es el contexto de Argentina, las decisiones que se toman habitualmente son decisiones de carácter concurrente, son decisiones en las cuales los distintos niveles de gobierno se encuentran involucrados y por eso deben ser coordinadas adecuadamente con el gobierno provincial que corresponda y eventualmente con el gobierno federal o con el gobierno nacional. Pero no solamente esa coordinación es la que importa para implementar adecuadamente una política pública, sino que también una coordinación que yo denominé horizontal. Y esa coordinación horizontal la entendemos entre las diferentes áreas de la administración municipal, que es lo que veíamos en el gráfico inicial, este caos, digamos, de que cada área reacciona como puede, como cree, y esa coordinación horizontal de la administración municipal es para definir claramente quién hace qué, cómo, dónde y cuándo. O sea, a quién le toca atender de manera directa a una determinada cantidad de personas o a quién le toca estar atendiendo un barrio vulnerable que se encuentra aislado para evitar mayores contagios. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tienen que participar? ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Dónde tienen que hacerlo? ¿En qué momento tienen que hacerlo? Todo eso es parte de esta coordinación horizontal hacia adentro de la administración municipal, que no se agota ahí, porque también en los casos de regiones o en los casos de conglomerados urbanos hay que coordinar con otros municipios o ciudades vecinas, porque las acciones, y como ya lo hemos visto en este caso particular, y no solamente sucede en este caso, muchas veces las crisis no reconocen fronteras administrativas y el virus, como ustedes han visto, digamos, no se detiene a pensar si contagia en el municipio A o en el municipio B y simplemente contagia. Y por eso es importante también establecer algunos canales o mecanismos de coordinación horizontal. Yo me acuerdo cuando empezamos con estas medidas de aislamiento obligatorio, que en algunos casos al principio, en marzo, la ciudad decidía una cosa o suspendía las clases la ciudad de Buenos Aires, pero la provincia no, o al revés, y se sigue viendo en algunos casos en donde hay como una diferenciación entre medidas específicas que a veces uno no las entiende porque el virus, digamos, no va a reconocer esa distinción o esa separación jurisdiccional que entendemos nosotros. También hay que coordinar horizontalmente con los vecinos, con la sociedad civil. Hola, buenas tardes. Quería saber a qué se dirigía el mensaje que puso Muchas en el veces grupo de la cooperativa. La sociedad civil puede aportar, digamos, o puede contribuir a una resolución concreta de alguna política, o puede aportar a una
determinada solución de política pública que sin la sociedad civil sería mucho más costoso, mucho más problemático de resolver por parte de la administración local. Entonces, tenemos una coordinación de carácter vertical entre distintos niveles de gobierno y una coordinación bastante importante de carácter horizontal entre las distintas áreas de la administración, con municipios vecinos y con la misma sociedad civil que habite o viva en ese municipio, que debe implementar la política pública. Una cuestión también importante, o muy importante desde mi punto de vista, es la necesidad de mantener la organización interna, operativa y administrativa. Cuando aparece una crisis, muchas veces lo que sucede a nivel municipal, y por eso menciono la organización interna, operativa y administrativa, es, desde el punto de vista operativo, esto que mencionaban recién, no se sabe muy bien quién hace qué cosa, cómo la debe hacer, dónde la debe hacer y cuándo la debe hacer. Y eso es lo que ahora todos nosotros conocemos con un término que apareció y cambió prácticamente de significado, que es el protocolo. Ahora para todo hay un protocolo, ¿no? Un protocolo para ir al supermercado, protocolo para ir a la escuela, protocolo para el transporte público, para salir a la calle. Es una forma ¿me están escuchando? En la cual no. Ahora sí, perdón. Como les decía, esta idea de protocolo nos ha cambiado la forma de comportarnos a todos nosotros, y es importante, digamos, como les decía, mantener una organización operativa y una organización administrativa. En algunos momentos, frente a la atención de algunas situaciones de crisis, no concretamente con la pandemia, me tocó participar desde distintos lugares, y lo que a veces sucede en la atención de una crisis es que se desordena lo administrativo, y eso genera una importante pérdida de oportunidades, un desperdicio de oportunidades para los municipios, porque muchas veces sucede que para brindar una ayuda económica, el gobierno provincial, el gobierno nacional, o a veces también los organismos de crédito que pueden preparar algún proyecto de atención de una determinada emergencia, requieren que la administración de esas acciones haya sido una administración ordenada y transparente. Y lo que sucede a veces es que empiezan a aparecer contratos que se empiezan a prestar antes de que hayan sido emitidas las órdenes de compra, por ejemplo, y eso después el municipio no puede recuperar esos recursos porque no están adecuadamente preparados administrativamente. Se reaccionó rápido, se reaccionó con la velocidad necesaria, pero la administración no logró acompañar esa velocidad necesaria como para después conseguir el reintegro de algún fondo desde la provincia, desde la nación, desde algún programa específico que haya tratado de atender esa emergencia. Y esto es muchas veces porque se desordena la organización administrativa o se desordena la gestión administrativa en el momento en que se empieza a atender la emergencia o en el momento en que se empieza a atender la crisis. Esto le digo, hay documentación, hay distintos proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, en donde se ha detectado que muchas veces fue muy trabajoso conseguir o lograr la documentación necesaria para reconocer los gastos que habían hecho distintos municipios atendiendo distintas situaciones de emergencia, ya sean volcanes, como inundaciones, como puede ser también cuestiones vinculadas a la atención de una pandemia. Entonces, es muy importante la reacción oportuna, la adecuación o la implementación de una política en tiempo, forma, que sea viable, que sea sustentable, pero esa velocidad y esa reacción no debe suponer que no se cumplan, digamos, con determinados procedimientos administrativos que después también son un problema a la hora de implementar la política. Un tema muy importante que de alguna manera comenté al principio y es
muy conveniente tener en cuenta, y cuando las situaciones de crisis se comienzan a prolongar, se comienzan a estirar en el tiempo, empiezan a aparecer y empieza a verse muy claramente esto, es que obviamente la administración y lo público no se detiene nunca, y eso supone una complejidad creciente de las acciones públicas, porque salgo a reaccionar ante una determinada crisis, reacciono bien, ordeno las acciones, priorizo determinados proyectos. Ahora, en el medio también tengo que seguir atendiendo todo lo demás. Por poner solo un ejemplo, digamos, la Ciudad de Buenos Aires, con todos los recursos que tiene, con toda la capacidad organizativa que tiene, ha ido prorrogando, por ejemplo, el vencimiento de las licencias de conducir. No sé cuántos de los municipios en los que ustedes estén emitiendo licencias, pero es probable que si ustedes trabajan o son de algún municipio del interior que emita licencias, también deban ir prorrogándolo. Ahora eso no lo pueden hacer de manera indefinida. Entonces, en determinado tiempo van a tener que establecer algún tipo de protocolo, alguna forma por la cual puedan empezar a validar nuevamente las licencias. Y eso es un tema, ¿sí? Pero no se pueden prorrogar los plazos administrativos o las acciones administrativas de forma constante, y esto va a generar lo que está mencionado ahí como una complejidad creciente de las acciones públicas. Se van a ir sumando cosas, y al momento que se van sumando cosas es donde empiezan a aparecer los problemas. Esto, para que lo vean gráficamente o con una imagen, vieron esos malabaristas que empiezan a hacer girar platitos en un palito y empiezan con uno, y cuando giran uno solo está bien, pero después son 2 y después 4 y después 6 y después 8. Bueno, esa es la imagen gráfica de esta complejidad creciente de las acciones públicas. Cuando estalla una crisis, lo prioritario es la atención de esa crisis, lo prioritario es la atención de esa emergencia, se abocan muchos recursos a eso y probablemente se atienda esa emergencia, se atienda bien, pero después siguen acumulándose un montón de cosas de la gestión cotidiana que continúan a pesar de la crisis, no reconocen ningún tipo de freno por estar en una situación de crisis, y también hay que atenderlas. Entonces acá es donde los mismos recursos de la organización municipal empiezan a ser muy presionados para poder atender todas esas situaciones, y es donde hay una dificultad mayor por esta complejidad que se va sumando a la atención de una situación concreta de crisis. Es importante también tener cierta capacidad de anticipación a esos problemas o esos cuellos de botella en una determinada implementación. Es muy fácil cuando nosotros estamos concentrados en una sola tarea, y a veces incluso tampoco nos sale bien esa capacidad de anticiparse a determinados problemas o capacidad de anticiparse a la dificultad que se nos va a presentar en el futuro, no es fácil de llevar adelante. Y como les digo, a medida que una organización municipal empieza a sumar dificultades o empieza a tener que continuar con todo lo demás mientras también atiende una situación de crisis o una situación de emergencia, es donde se puede llegar a desorganizar, y frenar un poco y tratar de pensar un poco en términos de políticas públicas puede contribuir o puede ayudar a orientar un poco mejor y a priorizar un poco mejor las acciones que se deban hacer. Esto es lo que hace a la implementación, es la cuarta etapa de ese ciclo, y finalmente viene la etapa de la evaluación, que de vuelta, la etapa de evaluación, como dijimos, cierra el ciclo, pero en realidad lo vuelve a comenzar. Es una etapa en la cual nosotros podemos o debemos tener en cuenta lo que se hizo, si lo que se hizo cumplió con los objetivos planeados, y es en realidad una etapa que acompaña a todas las demás etapas, ¿sí? Porque habitualmente la evaluación, cuando nosotros identificamos los problemas, la tenemos en cuenta para ver cómo se definen esos problemas, porque de acuerdo a la definición de esos problemas vamos a tener posibles soluciones. En la formulación de alternativas también, al hacer un análisis de prefactibilidad, estamos haciendo un ejercicio de evaluación. Lo mismo que en la adopción de una determinada política, si lo hacemos por ordenanza, por decreto, por resolución, también evaluamos cuál es el instrumento más adecuado. Y en la implementación, como decíamos, la manifestación más clara de la evaluación es el monitoreo o el seguimiento de las acciones. Lo más importante a tener en cuenta es que la evaluación lo que nos tiene que
servir es para tener mejores políticas públicas. La evaluación tiene que servir especialmente para eso. Y por eso es, si bien se la muestra al final del ciclo, es un concepto, un criterio que tiene que acompañar todo el ciclo y sirve justamente para retroalimentar el ciclo, y por eso es fin y comienzo, porque retroalimenta el ciclo de políticas públicas. Y en la bibliografía, cualquiera que ustedes consulten sobre evaluación de políticas públicas, van a encontrar un montón de diferentes tipos de evaluación, tienen que ver con el plazo, se puede hacer antes, se puede hacer después, ex post, se puede hacer durante. Hay evaluaciones para formar capacidades, hay evaluaciones para analizar si realmente las acciones deben continuarse o discontinuarse. Hay evaluaciones que tienen que ver con el impacto, evaluaciones de productos, evaluaciones de un montón de características, pero lamentablemente por el tiempo no nos podemos detener en eso, lo podemos tratar más adelante o en otro encuentro, pero básicamente lo que sí es importante que ustedes sepan es que hay diferentes tipos de evaluación. Y otra que también es bastante habitual, que sea interna o externa. La evaluación la puede hacer la misma organización que está llevando adelante la política o la puede hacer otra organización. Este es entonces el enfoque o el ciclo o el enfoque procesal de políticas públicas, involucra todas estas etapas. La idea entonces, pasamos de cómo suelen gestionarse las decisiones en momentos de crisis a cómo pueden gestionarse las decisiones en momentos de crisis. Supuestamente con este enfoque de políticas públicas ya no tendríamos esa situación caótica entre diferentes secretarías. Siempre, ahora me olvidé de hacer la aclaración que cualquier similitud con la realidad, esto es pura coincidencia, digamos, no estamos haciéndole cargo a nadie, a ninguna gestión municipal en particular, sino que a veces con las observaciones que uno le ha tocado estar en contacto, muchas veces pasa de esta forma. En este caso, cada área sectorial actuaría coordinadamente. Las decisiones y los objetivos de política pública son en general conocidos por todos, son compartidos, de manera que no hay mucho espacio para que cada uno actúe de acuerdo a su criterio, que puede ser bueno, pero puede no estar alineado con el de los demás. Hay mayor claridad sobre el rol de cada área en la gestión de la crisis, es decir, con esta idea de qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo y quién debe hacerlo. Y también hay más posibilidad de evaluar los resultados y rectificar eventualmente las acciones que no hayan sido adecuadas o que se puedan mejorar. Porque muchas veces en la gestión de una crisis, cuando uno puede detenerse a ver qué es lo que estuvo haciendo, va a encontrar un montón de espacios para hacer o aplicar mejoras a lo que estuvo haciendo. Ahora vamos a pasar con la participación del licenciado Augusto Cervo a un caso práctico de una situación de crisis y de emergencia que se dio en la provincia de Chubut y de la que a Augusto le tocó ser protagonista, y por eso nos pareció muy importante compartir con ustedes las experiencias. Te pido, Hernán, por favor, si lo podemos presentar a Augusto. Yo voy a seguir acá compartiendo con Como ustedes. no, muchas gracias, Eduardo. Un recordatorio, por favor, les volvemos a insistir, mantener los micrófonos silenciados, este, para no tener interrupción de sonidos o ruidos ambiente. Y para la etapa de preguntas, recuerden que las escriben en el chat de la charla y nosotros las seleccionaremos y leeremos algunas al final para que no se haga muy tedioso. Bien, Augusto Cervo es licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador. Se ha desempeñado en la administración pública de la provincia del Chubut como coordinador de la comarca Birch Valdés del Programa de Desarrollo Comarcal en el Ministerio de la Producción. Ha sido subsecretario de Industria y Desarrollo Económico del Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería. Ha sido ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, subsecretario de Comercio Exterior e Inversiones en el mismo ministerio, director general de Gestión, Investigación y Patrimonio Cultural y director general de Planificación. Bueno,
acá la tecnología me parece que nos jugó una mala pasada con Hernán. Augusto, si te parece, ya te damos por presentado y te pasamos la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. Buenas tardes. Simplemente también agradecerle a la Fundación Konrad Adenauer, en la persona de Olaf y de Guadalupe aquí presentes, la gentileza y la predisposición para colaborar en este ciclo, a los colegas del CIMA y a todos los presentes interesados que se han hecho este rato y este momento de esta tarde para estar acá con nosotros compartiendo distintas visiones sobre las políticas y el desarrollo local. En la presentación, bien decía Ricardo, que estamos hablando de políticas públicas en tiempos de crisis, y se dijo por ahí también, en referencia a la pandemia que estamos viviendo. Bueno, yo quisiera comenzar con unas pequeñas aclaraciones previas a enfocar las breves palabras que voy a tratar. En el caso personal, la presentación que vamos a ver no se trata ni de una pandemia, digamos, área, ni tampoco se trata de un gobierno municipal. Lo que de antemano anticipa una característica a lo que estamos a ver en este ciclo de conferencias, pero igualmente nos parecía oportuno traer al recuerdo y a la memoria una experiencia y un caso real, vivido, que ahora lo vamos a compartir, porque de alguna manera tiene muchas similitudes en el sentido teórico de lo que acaba de exponer Eduardo o Torchi en el encuentro anterior y los sucesivos, en cuanto al rol del Estado en sentido general. Ya sabemos que si bien de distintos niveles, lo que tratamos de extraer acá es un poco la actitud y la reacción y el comportamiento que ha tenido un sector público determinado en un momento dado frente a un acontecimiento inesperado. Bueno, vamos a comenzar. El caso que vamos a relatar se desarrolló en la provincia del Chubut y consistió en la erupción del volcán Chaitén en el año 2008. Más precisamente, el 2 del año 2008, los chubutenses amanecimos con una noticia bastante preocupante, y rápidamente los medios nacionales se hicieron eco de la novedad. Un volcán que, según algunos especialistas, podía haber estado unos 5 años en inactividad, de repente, y entró en erupción. Este volcán está situado a 10 kilómetros de una pequeña aldea que tiene el mismo nombre de Chaitén, en la República de Chile. Como ven, digamos, toda la cadena montañosa que compartimos en la frontera con el hermano país cuenta una importante cantidad de sísmica y de volcanes que de alguna manera nos afecta circunstancias a las distintas provincias que compartimos frontera con ese país. Este fue el caso del episodio que vamos a relatar hoy. El volcán Chaitén está, para que ustedes, a la altura geográfica de la localidad de Esquel, al noroeste de la provincia de Chubut, ahí lo estamos visualizando. Y digamos, la característica principal de un volcán entra en erupción en la cordillera de los Andes es que las cenizas, que es lo que emana, digamos, de manera importante, rápidamente viajan producto de los vientos que predominan del cuadrante oeste hacia el territorio argentino. Así como Eduardo hace un rato nos comentaba, digamos, que por ejemplo un virus, como ya sabemos, no reconoce frontera, tampoco lo hace una ceniza volcánica. El volcán entró en erupción y las cenizas remontaron rápidamente una altura de 30.000 metros. Digamos, es uno de los récords que se ha registrado en esa zona, y a mayor altura, con vientos, digamos, en superficie que tranquilamente llegan a los 100 kilómetros por hora, se imaginan que en pocos minutos ganó mucho terreno dentro de Chubut.
A la tarde de ese 2 de mayo ya estaban todas las localidades del noroeste chubutense, de la denominada comarca andina, cubiertas por una nube de ceniza volcánica que tornó el día totalmente oscuro. Para la tarde ya se observaba en la meseta central, y ya para la noche y al día siguiente teníamos un sector de la provincia totalmente cubierta por una nube volcánica que emanaba lluvias de ceniza de persistente. La verdad que el escenario era caótico y crítico. Bueno, muy bien. A mí en ese momento me tocó ser en un cargo, una función pública dentro del gobierno provincial. Estaba desempeñándome como de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de la provincia del Chubut, y como se imaginarán, en mayo del 2008 llevábamos pocos meses, desde el 10 de diciembre del 2007, de haber asumido en función, y lo cierto es que teníamos toda una planificación, digamos, para adelante, para implementar, y estábamos en pleno proceso de la gestión de esas políticas planificadas, y la verdad es que, como nos enseñó recién el profesor Arraiza, hubo que inmediatamente rectificar el rumbo y acomodarse a las nuevas circunstancias. Durante el día sábado, el día siguiente, se designó un comité de crisis. Lo que hizo en ese momento el gobernador Das Neves, que era quien estaba a cargo de la provincia, fue convocar un comité de crisis intersectorial en donde participábamos los responsables de los principales organismos vinculados a esto del área ambiental, el área de salud, el área claramente de emergencias, y nos convocaron a nosotros por el impacto, digamos, que esto iba a generar, y de manera inevitable, tanto en el sector turístico como en el sector productivo y en el mundo de las economías regionales en general. Entonces, con una clara visión de anticipación, se tomó la decisión política de involucrar desde el minuto cero, como que quizás en otras circunstancias se hubiera dejado para otra oportunidad, o digamos, o para la momento de la eventual remediación. Lo cierto es que de inmediato nos pusimos a trabajar de manera fuerte, y al día siguiente ya estábamos presentes en la ciudad de Esquel, tomando contacto con las autoridades municipales, tomando contacto con las entidades intermedias, por supuesto también, como nos decía Eduardo, tratando de coordinar de manera vertical con el gobierno nacional, y lo cierto es que se generó un buen clima de trabajo, dadas las circunstancias, para poder ser lo eficaces y eficientes posibles. Lo que se buscaba era tratar de estar presentes en cada problema, en cada necesidad concreto. Se procuró no exagerar la reacción, porque sabemos que todo esto llegará a entorpecer. Focalizamos la demanda y los reclamos y los problemas de cada vecino, y la verdad es que el resultado, digamos, saltando un poquito hacia adelante, es que gracias a Dios y por supuesto por muchas de estas razones, el episodio en la provincia del Chubut no tuvo afectados en materia de vidas, no hubo pérdidas de vida que lamentar, y las consecuencias, digamos, de lo que se podría haber pronosticado. Bueno, volvemos al relato. Aquí estamos viendo una imagen satelital del 5 de mayo. Ustedes pueden ver cómo la pluma, como se denominaba, la pluma de la ceniza, desde el volcán, que es ese triangulito, digamos, en Chile, fue viajando y ya cubría toda una, digamos, zona importante hacia el Océano Atlántico, en donde, para que tengan una idea, en esa línea, excepto Comodoro, que está al sur, estaban afectadas todas las localidades principales de la provincia del Chubut: Esquel en la cordillera, Trelew, Puerto Madryn, Rawson en la zona de la costa, y esto generó de manera inmediata efectos muy concretos. En primer lugar, se suspendieron todas las clases. Nosotros en Chubut ya hace 12 años que nos fuimos familiarizando con el uso de barbijos,
y otro tipo de elementos. Rápidamente se fueron a analizar algunas muestras de estas cenizas para evaluar eventual riesgo de salud. Se llegó a la conclusión temprana que eran elementos tóxicos, pero sí tenían una gran capacidad eran muy corrosivos, por lo tanto había que mantener los recaudos necesarios. Y este efecto de corrosión de la ceniza volcánica, para que tengan una idea, la ceniza, digamos, era una especie de piedra pómez hecha polvillo que estaba permanentemente en suspensión, y es un gránulo compuesto por minerales de silicio que es altamente corrosivo. Entonces, el efecto, digamos, más destructivo que presentaba era, por ejemplo, en los animales, ir de poco generando perjuicios en las dentaduras para procesar bien la alimentación. En los vehículos se iban deteriorando toda la parte mecánica de los motores, y otro de los efectos era que los aviones a turbina les generaba una, digamos, gravísima complicación en los motores, porque estos gránulos de sílice entraban en las turbinas, con el calor elevado de esos motores se fundían y quedaban directamente inoperativos, además del riesgo que ocasionaba esto si podía llegar a suceder en vuelo. Por lo tanto, ya está establecido por protocolos de ANAC y a nivel internacional que cuando se detecta presencia de ceniza volcánica en suspensión, se recomienda suspender inmediatamente todo tipo de actividad aerocomercial. Nosotros en la provincia del Chubut tenemos aeropuertos en la ciudad de Esquel, a escasos kilómetros del epicentro de la erupción del volcán, en la ciudad de Leu, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Puerto Madryn, pero es que ya al día siguiente los puertos de la Patagonia, excepto Tierra del Fuego, estaban, digamos, suspendidos, porque claramente no cruzar esta frontera aérea que ha generado con la nube, y quedamos totalmente desconectados de manera aérea. Volviendo un poquito a cronología, desde el Ministerio de Comercio, Turismo e Inversiones teníamos planificado una serie de actividades muy interesantes, y una de ellas era, por ejemplo, la promoción turística. Recordemos, la fecha fue 2 de mayo, a la víspera del inicio de la temporada invernal, y tenía una fuerte expectativa respecto de un producto turístico que estábamos promocionando de manera muy importante, que era el producto Nieve Ballenas, que busca juntar o unir, digamos, el avistaje de ballenas en las costas del Golfo Nuevo, en la zona de Península Valdés, la actividad invernal en el centro de esquí de La Hoya, en Esquel. Ese puente casualmente se iba a hacer de manera aérea, ya teníamos todo cerrado, acordado, por lo tanto, todos los compromisos, digamos, hubo que salir rápidamente a tratar de sostenerlos y rescatarlos. Si querés, Edu, podemos ir avanzando. ¿Qué buscamos? Bueno, en ese comité de emergencia hicieron distintos ejes de trabajo. Bueno, acá estamos compartiendo algunos de lo que se vivía en esa época, tratar de identificar la demanda, los pedidos, las solicitudes, emergencias, y se iba, digamos, canalizando en virtud de la naturaleza de ese tipo de demandas al área y al organismo correspondiente. El análisis de situación, alternativas, las disyuntivas que esto plantea, con toda la situación de emergencia, a qué darle prioridad, digamos, y finalmente tomar las decisiones. Esto se hizo, digamos, de manera consciente, pero sin dejar, digamos, de atender ninguna necesidad. Priorizar no quería decir abandonar o dejar de lado al resto, sino las demandas y tratar de atenderlas de manera satisfactoria. Bueno, ahí podemos ver algunas imágenes de algunos de los efectos devastadores del río de lava. Esta imagen corresponde al día en Chile, porque, digamos, en esa localidad el río se desbordó, pero cada vez que caían precipitaciones, con la presencia de la ceniza acumulada, se generaba una especie de lodo
que parecía un cemento, digamos, húmedo, que la verdad es que generaba demasiadas complicaciones en la vía pública y no se podía transitar. Entonces algunas localidades quedaron aisladas de manera aérea y también de manera interurbana. Bueno, esas demandas las fuimos analizando, las fuimos trabajando, y como desde el área que nos tocó coordinar, generamos unas concretas como para tratar de atender y responder a los sectores. De nuevo, ahí vemos, por ejemplo, en ese que veíamos recién, aparecía como una especie de aerosol que bueno, esa era la dirección hacia Comodoro, con lo cual la pluma de ceniza afectaba, digamos, a toda la provincia. Bueno, la respuesta del Estado frente a la crisis se dio de manera lo más rápida y ordenada posible. Eduardo nos recordaba la conveniencia, en momentos de crisis se deje de lado, no se ignore ser ordenado y ser prolijo, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que nosotros digamos, las medidas que se llevaron adelante las tratamos de encuadrar, elaborar siempre en el marco de la medida vigente. Si bien se declaró la emergencia volcánica, eso permitió, por supuesto, acelerar algunos. Esa emergencia que fue aprobada por legislatura y contó con todo el aval institucional correspondiente, nunca dejó de observar las leyes de Contralor generales, y en el caso nuestro, por lo menos, nos procuramos siempre completar, que no había necesidad de excluirlas. Por lo tanto, lo que generamos fueron una serie de actos administrativos que creaban distintas herramientas para poder actuar e intervenir desde el Estado. Aquí tenemos cronología de lo que fuimos produciendo a corto plazo. El 9 de mayo, recordemos, el volcán explota, entra en erupción el 2 a la noche, con lo cual el día 1 sería el 3, y nosotros el día 9 ya teníamos la emergencia volcánica mediante un decreto provincial. Luego, en ese decreto, un fondo de emergencia volcánica, donde se destinaba unas partidas, digamos, de emergencia para atender, en este caso de pesos, y se constituía este comité de crisis que habíamos generado hechos, se le daba un poquito más de formalidad. Si queremos avanzar, así, muchas gracias. En el marco de ese comité de crisis, convenios como para herramientas más fortalecidas, viajamos a Buenos Aires, y más allá del contacto permanente, ya directamente para dos convenios muy importantes del Gobierno Nacional, para poder canalizar alguna ayuda, digamos, que de manera verbal se había generado, lo queríamos realmente garantizado. Celebramos un convenio para la recuperación y el desarrollo productivo. Esto permite que esos fondos que se comprometía el Gobierno Nacional a remitir, utilizarse de manera directa a los municipios. La provincia simplemente era un intermediario que aceleraba el proceso, pero lo que llevamos al Gobierno Nacional fueron las carpetas con las demandas concretas y los problemas concretos en cada municipio, de cada productor afectado, para que no hubiera margen, digamos, no de negociación, porque en un esquema de crisis no se negocia, sino que no hubiera margen de duda, digamos, ¿no? Para que sospechara que en este contexto pudiera haber algún tipo de suspicacia respecto de aprovechar las circunstancias en otro sentido. Así que el día 27 firmamos ese convenio, y también aprovechamos la presencia de Buenos Aires para celebrar un convenio con el CFI de emergencia volcánica, en donde se condonan unas deudas de productores y muchos emprendedores, sobre todo turísticos, que en la comarca tenían compromisos, y bueno, la verdad que fueron gestos muy importantes. Más adelante logramos otros decretos, si vamos avanzando. El día 4 de junio, a poco más de un mes de iniciada la crisis, y cuando ya teníamos los efectos más visibles y más identificados, digamos, por eso, repito, no tenía mucho sentido
exagerar la reacción. La reacción era, a corto plazo, la presencia, la respuesta, la contención y atender cada circunstancia de inmediatez. Pero había, por más que uno quisiera, por más voluntad que tuviera, necesitaban tratar de ser, digamos, evaluadas o darle un tiempo de espera lógico como para ver cómo desarrollaba. Bueno, al cabo de un mes ya teníamos un panorama un poco más claro, entonces creamos, mediante otro decreto, un fondo agropecuario para la emergencia volcánica, integrado fondos nacionales comprometidos, los llevamos a un mecanismo de asistencia financiera, hasta 300.000 pesos para cada productor afectado. Rápidamente, productores más afectados fueron los productores laneros. Ustedes saben que la provincia del Chubut es la principal productora y exportadora de lana ovina, la lana merino es la que se produce aquí. ¿Y cómo afectó esto, digamos, a las casi 4,5 millones de cabezas se le calcularon aproximadamente entre 1,5 y 1,8 millones de animales afectados. La ceniza le iba en el cuerpo a los animales, a las ovejas. Para esa época, digamos, terminando el otoño, las ovejas están lana, por lo tanto tenían más capacidad receptiva de material. Y obviamente, como decíamos recién, no se trataba de un problema, sino era más corrosivo, entonces la lana perdía calidad y se calculó, digamos, que el RI de la lana, o sea, una vez lavada, digamos, por lo menos un 10%. Esto iba a afectar muchísimo a los productores que ya tenían comprometidas las ventas a las empresas, porque ya venían de arrastre afectados por una sequía importante. Así que, bueno, focalizamos la demanda en ese sentido para que, por un lado, a una alimentación, digamos, balanceada de calidad que no estuviera afectada por la lana. Entonces, garantizarle el suministro de alimento. Y por otro lado, una compensación de cada 10 kilos de lana, digamos, mal procesada, de manera que el impacto negativo no fuera tan grande. Bueno, luego el 14 de junio logramos un acuerdo con Faría Esquel para promover el arribo de turistas en vehículos particulares. Acá una pequeña aclaración, recordemos, como recién, al día siguiente ya nos hicimos presentes en Esquel y siempre tomamos contacto directo con las autoridades municipales y el trabajo siempre fue en conjunto. Entonces, ya en esos momentos empezamos algunas medidas o algunos esquemas concretos que podíamos considerar, por eso decían las alternativas que teníamos, hasta que finalmente tomamos una decisión. Eso de toma de decisión, lo decía también recién Eduardo, automático y necesita tener una demora, digamos, aconsejable para durar esa decisión sea, digamos, la más, que tenga legitimidad, que sea aceptada, que tenga consenso, ¿verdad? Bueno, se nos ocurrió un programa, una herramienta que podía ser al mismo tiempo paliativa o de remediación y también de incentivo y de promoción de cara a lo que se venía. Entonces, como teníamos el puente aéreo cortado, porque los aviones y la aviación aerocomercial estaba suspendida, bueno, decidimos un incentivo extra al transporte terrestre. Entonces armamos un programa de financiamiento en donde, a ver si estamos bien con las presentaciones, Edu, o me estoy adelantando, perdón, estamos en el... No, bueno, digamos, hicimos un programa en donde lo que se buscaba era, mediante un mecanismo muy concreto, son los tickets de combustible, incentivar a los turistas para que arribaran mediante sus vehículos particulares. Nosotros les suministrábamos un voucher de combustible por 300 cada uno, en total fueron unos 2.000 vouchers, con lo cual se comprometieron unos 600.000 pesos, para que se acercaran y pudieran de la temporada invernal de esquí en Esquel, muchos de los cuales ya los tenían comprometidos y otros que fueron invitados a sumarse. La verdad es que,
el convenio con el municipio de Esquel se hizo, digamos, por una lógica necesidad. Nosotros, provincia, la capital de la provincia es Rawson, está en la costa, se nos dificultaba naturalmente la manera de implementación y contralor, por lo tanto lo más aconsejable era directo en el municipio lo aceptó de buen gusto, y ellos eran los encargados de recibir a los turistas, certificar que los turistas tuvieran algún tipo de reserva o digamos, alguna documentación que acreditara que eran, primero, turistas, y segundo, que iban con fines turísticos. Entonces se les hacía entrega a este voucher que luego de, digamos, con su estadía, canjear y recuperar. La verdad es que la medida fue muy buena, se nos dio en menos de una semana, digamos, la capacidad de entrega de los vouchers, tuvimos que volver a generarla, con lo cual, digamos, ahí tenemos todos los componentes, como recién con Eduardo, digamos, al mismo tiempo, si se quiere, o juntos. Tuve que planificar rápidamente sobre un momento, tuvimos que evaluar, alternamos una decisión política, la implementamos de manera vertical, coordinada con los municipios, de manera horizontal entre las distintas áreas, y la pudimos monitorear y evaluar el tiempo de alimentación que nos decía Eduardo para hacer las correcciones o continuarlo eventualmente. Bueno, este fue uno de los programas, digamos, que llevamos adelante. Luego, el día 30, mediante otro decreto, fíjense de nuevo, siempre con actos administrativos, de manera que sea todo, digamos, transparente y visible para la opinión pública. El día 30 de junio, mediante otro decreto, y creamos un programa de financiamiento para la emergencia volcánica. Estaba destinado a los prestadores turísticos de la comarca andina, 2,5 millones de pesos, y un compromiso de 30.000 pesos por emprendimiento. Un plazo de devolución de 5 años bastante extendido, y hasta 1 año de gracia para justamente devolverlo. Se asumían el difusión y la certificación de los daños y perjuicios para poder hacer el beneficio, y la verdad es que el descambio, tanto para gastos fijos como variables, con una tasa fija anual del 6%, recordemos que estábamos en plena respecto de las estadísticas en cuanto a materia de inflación y demás, pero la inflación patánica registrada y relevada por las direcciones de estadísticas provinciales arrojó ese año una media de 18% anual, con lo cual era una tasa más que conveniente. Esta era una tasa subsidiada por el ministerio que nos tocó coordinar en ese momento, y también este fondo se fue agotando, digamos, en poco menos, antes que termine la temporada invernal, ya no quedaba fondos para seguir, digamos, entregando, y la verdad es que si bien dimos 5 años de evolución, y esto es público, lo pueden acreditar, se reintegraron la totalidad de los fondos en menos de 1 año. Los prestadores turísticos, la verdad es que de esa manera, si se quiere, reconocieron que esa fue una herramienta que les resolvió parcialmente, aunque sea parte de los problemas, y la manera más concreta de demostrarlo es cumpliendo con el compromiso de devolución. Los variables, digamos, se vieron complementados, acá no lo tenemos, para no hacerlo tan extenso, con otras medidas también colaterales. Buscábamos subsidiar algunos servicios públicos, para esto hubo que también entrar en diálogo con los encargados del ministro de estos servicios públicos en la provincia del Chubut, como ocurre en gran parte del país. Los servicios son por entidades cooperativas, no los presta ni el Estado de manera total, ni tampoco una empresa privada, con lo cual las gestiones muchas veces se facilitan por el diálogo, pero al mismo tiempo se hacen un tanto complejas. Lo cierto es que pudimos subsidiar hasta un 60%, en muchos casos, la carga de estos servicios, como electricidad, como agua potable y algunos otros. Nos hubiera gustado poder ser un poco más agresivos en esta promoción, sobre todo en la parte de gas,
Pero bueno, lo cierto es que por lo menos algo se pudo acompañar y de nuevo el prestador turístico lo reconoció. Bueno, y más adelante lo que teníamos, bueno, ya finalizando, más adelante lo que teníamos era una perspectiva de cómo cerrar este ciclo de medidas, y lo cierto es que, digamos, si bien la temporada no se pudo realizar como lo teníamos previsto, tuvimos una agradable, no lo pusimos acá porque ahora lo voy a hablar, digamos, pero tuvimos una agradable sorpresa cuando en una visita a Esquel muchos de los productores y prestadores turísticos se reunieron en el gimnasio de esa localidad y de alguna manera su agradecimiento y su reconocimiento a esa rápida reacción o a esa rápida respuesta que la vivieron como una especie de acompañamiento para dejarlos solos en un momento crítico que vivieron, aparte del acontecimiento del volcán. Lo que quisimos traer acá es simplemente un ejemplo, no es un modelo a seguir, no es para resaltar ni destacar. Para mí resulta un poco incómodo hablar en primera persona de algo que me tocó ser protagonista, porque estoy buscando ser lo más equilibrado y neutral posible. Por eso, digamos, la tenemos, no se trata de un relato o de un cuento. Lo que buscamos con esto es simplemente complementar, de alguna manera, estos teóricos que estamos viendo, que vimos el otro día con Torchi, que estamos viendo hoy con Eduardo, en casos reales, en casos verídicos, que ocurrieron aquí, que ocurrieron en nuestra región, en nuestro país, y nos pareció oportuno, ocasión, no ningún promoción ni personal, ni institucional, ni política, de ninguna manera. Tampoco reconocer un gobierno que se pudo haber dado, simplemente cómo un Estado puede reaccionar, cómo un Estado puede llevar adelante medidas con en el marco de una crisis. Digamos, hay muchas que pueden hacer y que cuenta, y hay otras que no son necesarias. Bueno, aquí lo que quisimos traer fue un ejemplo que es la provincia del Chubut hace 12 años, que si bien fue un efecto de la naturaleza, lo cierto es que el Estado estuvo presente, pudo acompañar, y bueno, gracias a ese tipo de gestos, luego la gente y la ciudadanía, digamos, reconoció y agradeció esa presencia del Estado. Yo por mi parte no tengo mucho más para contarles, les agradezco la atención, como dice ahí la placa, también en nombre de todos, y bueno, espero que les haya útil como para conocer, recordar para los que han conocido o vivido un caso más de historia nuestra, en este caso la erupción del volcán Chaintén, para que nos quede, digamos, como aprendizaje hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Bien, vamos a pasar ahora a las preguntas. Las tengo divididas para poder hacerlas. Primero, dos preguntas para el licenciado Arraiza. La primera es, ¿qué mecanismos se pueden utilizar para evaluar los resultados de la gestión? Sí, como comentamos con anterioridad, evaluaciones o tipos de evaluación hay muchas. Habitualmente, y yo siempre insisto con lo mismo, la evaluación tiene que hacerse para obtener mejores políticas públicas. Cuando hablamos de resultados en términos de proyectos, habitualmente el resultado es lo que uno considera una consecuencia directa de las acciones del proyecto que está llevando adelante. Es decir, si yo, por ejemplo, para atacar la pandemia, establezco un confinamiento obligatorio como el que vivimos todos, el resultado esperado es que baje el R0, este índice de contagio, y eso es lo que uno tendría que medir o buscar como indicador a los efectos de eso. Después uno
en las evaluaciones, que en general todo lo que es la disciplina de evaluación de políticas es bastante específico, uno puede tomar la decisión de evaluar distintos aspectos o distintas cuestiones. Al momento de hacer evaluación se puede evaluar la coherencia, se puede evaluar la eficacia, es decir, concretamente el alcance de resultados, se puede combinar la evaluación de resultados con un parámetro económico y pasar de eficacia a eficiencia, o un parámetro de utilización de recursos más que económico, o se puede evaluar eventualmente el diseño de la política en términos de lo que habitualmente se denomina una evaluación de racionalidad, si los instrumentos que se diseñaron para esa política fueron los adecuados para el cumplimiento del objetivo. Es decir, evaluaciones, como mencionábamos, hay muchos tipos de evaluación. Para resultados, lo que habitualmente se hace es o eficacia o eficiencia, medir cuáles eran los objetivos o las metas que se habían propuesto alcanzar, y después de un determinado periodo evaluar si efectivamente esas metas o esos objetivos fueron alcanzados. Y que el resultado es habitualmente, como decíamos al principio, lo que se espera como acción directa del proyecto o de la política que se está llevando adelante. ¿Listo, Eduardo? Sí, sí. Bien. Para el doctor Cervo, la pregunta es, ¿qué sugerencias se le puede hacer a los municipios turísticos afectados por la pandemia? ¿Por dónde se podría empezar a planificar la recuperación? Muy buena pregunta. Difícil, ¿eh? Buena pregunta. Perdón, Edu. No, dale vos. No, te decía que era una pregunta bastante difícil. Si pudiéramos, digamos, nos ganamos la lotería, si tuviéramos forma de responderla con certeza. Pero dale. Claramente no hay una respuesta de manual, porque, digamos, son justamente actitudes que hay que tratar de asumir. Por eso lo que estamos tratando acá de hacer hincapié es, digamos, qué tipo de conviene, y no tanto, digamos, en cada circunstancia. Digamos, la ciencia política no es una ciencia médica que tiene un vademecum frente a un diagnóstico, digamos, hacer una receta y resolver la enfermedad, digamos. Lo que sí hay que tener es una decisión, de toma de decisión, y una de las cosas como para que esa decisión sea la más, digamos, ¿no? Los municipios turísticos, en primer lugar, deberían estar empezando ya a revertir la imagen, de alguna manera revertir la imagen, en una especie de sana competencia, como lo está haciendo hoy en estos días, por ejemplo, Bariloche, en donde se ven que traten de resaltar su costado positivo, donde, digamos, destaquen sus fortalezas. Todos los sitios turísticos tienen que hacer una evaluación inmediata, digamos, de cuáles son las fortalezas que tienen, y van a encontrar que, por ejemplo, todos van a tener digamos, que van a tener menos casos de infectados que otras grandes urbes. Entonces, aunque eso parezca obvio, hay que valorarlo y hay que ponerlo, digamos, hay que otorgarle un énfasis importante a la hora de... la herramienta del turismo es fundamental. Quizás uno a veces piensa que, digamos, es solo publicitarios, pero la verdad es que hay toda una estrategia de marketing que busca emitir y proyectar un mensaje, y el mercado turístico es muy complejo, hay mercados emisores, intermediarios, hay agencias, está muy especializado, por lo tanto, digamos, no conviene hacerse de manera improvisada, tratar de tener una actitud profesional, mostrar una imagen, solvencia, y la verdad es que la segunda, digamos, si se quiere, la ventaja es que no es un mal propio, es un mal querido, por lo tanto no hay mucho esfuerzo en aclararle nada a nadie, ya todo el mundo sabe que estamos viviendo una crisis y que una de las principales actividades afectadas es el turismo. Por lo tanto, aquel turista que planee su viaje de turismo lo va a ir haciendo sabiendo que esas son las circunstancias. No hay que parar tiempo ahí, digamos, aclarando, lamentándose, quejándose. Simplemente, como decía recién,
entrar en una sana competencia, aclarando cuáles son las fortalezas de cada lugar. Por ejemplo, decir que en tal o cual municipio no se han vivido experiencias negativas, no han tenido tantos contagios, la tasa de letalidad no ha sido tan alta. Digamos, que cada uno detecte lo que tiene, digamos, de positivo para mostrar y claramente conocer, posicionar como municipios con protocolos establecidos, digamos, que respetan y que distribuyen entre las entidades gastronómicas o el sector todos los protocolos y los hacen valer, mostrarlos rápidamente, en fin, infinidad de medidas, pero, digamos, haciendo hincapié sobre todo en salir a mostrarse rápidamente que cada municipio turístico, en este caso, está en condiciones de seguir adelante, de reforzar y redoblar la apuesta, de revertir la imagen y que rápidamente se puede, digamos, interesado acercar a municipio de todo a sus planes turísticos. Ahí agrego brevemente, Hernán. Digo, es importante en términos de destacar las condiciones locales, o sea, obviamente no va a estar abierto al gran turismo nacional por temas de vuelos y por temas de difusión del contagio, pero sí en la medida en que los municipios estén adecuadamente organizados y dispongan de información precisa de la situación concreta de su realidad, pueden hacer o empezar a habilitar un turismo regional donde se verifique que no haya circulación de personas contagiadas, y entonces de esa manera obviamente no va a ser lo mismo, pero seguramente en la medida en que dispongan de ciertas herramientas de información y de ciertas herramientas de coordinación a nivel provincial y federal, van a poder empezar a tomar acciones vinculadas al desarrollo de lo local o a la apertura de varias actividades turísticas de carácter local. No es la totalidad, pero por lo menos es una acción que se puede ir tomando y que coincide muy bien con lo que también planteaba Augusto. Gracias, Eduardo, gracias, Augusto. Augusto, un par de preguntas puntuales han hecho con respecto a la experiencia por la crisis volcánica de la provincia de Chubut. La primera es si los ministerios trabajaron con técnicos propios o tuvieron que recurrir a especialistas externos. Y la segunda es si los financiamientos fueron con fondos públicos o privados. Bueno, cortito porque tenemos poco tiempo y vamos a darle lugar a las preguntas que queden. Trabajamos con técnicos propios y externos, y dentro del Estado, de otros organismos, como, digamos, privados. La buena noticia es que muchos de los privados ofrecieron sus servicios de manera voluntaria y gratuita. Y la segunda era... el financiamiento público. Financiamientos sí, con fondos públicos o privados. No, está bien, también es buena pregunta. Siempre invitamos, había en vigencia un programa de responsabilidad social empresarial para los que quisieran hacer aportes y donación. Vamos a hacer la historia corta, el financiamiento fue público en un 9%. Genial. Bien, bueno, eso es todo por esta ocasión. Les agradecemos a todos su presencia y les recordamos que el próximo encuentro va a ser el martes 28 de julio para la charla sobre planeamiento territorial. Así que les agradecemos. Los recordatorios les van a llegar por el medio como habitualmente, y les queremos recordar que si alguno no tuvo la oportunidad de ver la charla del doctor Pérez Burbón, la del día martes, está disponible en el canal de YouTube de la Fundación Konrad Adenauer Argentina, y esta charla también va a estar disponible en el canal de YouTube. Entonces, siempre que terminemos la charla anterior, va a estar disponible para volver a verla y para descargarla si alguno prefiere tenerla para verla después. Les agradecemos de nuevo la presencia y invitándolos a vernos de nuevo el martes que viene. Ya los dejamos y pueden desconectar.
Bueno, muchas gracias a todos. Yo no agradecí porque le pasé la palabra a Augusto, pero quería agradecerles especialmente la presencia, el aguante. Como habrán visto, es un ciclo, los instamos y los invitamos a completar todas las conferencias y los esperamos el martes próximo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.